Buenas tardes, gracias por la invitación a los organizadores. Y el propósito de esta plática es presentar de una manera muy esquemática y resumida una serie de conceptos que son importantes que podamos entender cuando nos referimos a temas como el calentamiento global, la contaminación, la sustentabilidad, porque todas ellas hacen referencias a la termodinámica y salvo que estemos estudiando alguna carrera de ingeniería química o de física o en fin relacionado con o de la química, muchas veces no tenemos este encuentro con la termodinámica. Entonces he tratado de una manera muy esquemática presentar conceptos clave de la termodinámica y hacer referencia a la parte, diríamos, un tanto de nuestra vida y de nuestras formas de existir, de nuestros sistemas de vida y cómo la termodinámica está relacionada con eso. Entonces, la siguiente, por favor. Bien, desde un punto de vista meramente esquemático y científico, cuando hablamos de la termodinámica, estamos hablando de tres conceptos fundamentales, que son la temperatura, la energía y la entropía. De hecho, uno puede enunciar leyes referidas a cada uno de estos conceptos que nos permiten caracterizar cómo es un proceso natural. La termodinámica se desarrolló a lo largo de varias décadas, requirió madurar una serie de conceptos. Por ejemplo, el concepto de temperatura pues es un concepto fisiológico que todo el mundo tiene claro qué es, pero el poderse percatar de que es una propiedad fundamental de la naturaleza no fue tan obvio. El concepto de energía es mucho más interesante porque las culturas orientales tenían claramente idea de lo que estaban hablando y fue realmente un médico el que se percató de esto, Julius Meyer, quien estudiando los procesos de metabolismo y viajando al oriente se dio cuenta de que, bueno, en realidad podríamos hablar de los procesos metabólicos como un proceso de transformación y que él concibió como un proceso energético. De hecho, a Meyer se le considera como uno de los autores de la primera ley de la termodinámica. En el caso de la entropía, costó mucho más trabajo su desarrollo, pero es muy claro entender su concepto en cuanto a que indica una flecha en el tiempo de cómo transcurren los procesos. Todo el mundo lo sabe, no es imposible que si se nos rompe un vaso de manera espontánea producir el efecto contrario, que de repente todos los pedazos de vidrio se integren en el vaso y que regresemos, ¿no?, a la constitución original. Entonces todos los procesos naturales de manera espontánea tienen una dirección y la manera de medirlo es precisamente con la entropía. Entonces, aunque la observación era clara, el poder madurar el esquema de cómo medir esta dirección de los procesos fue lo que dio lugar a la entropía. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a empezar, digamos, de una manera muy esquemática. Cuando hablamos de la temperatura hubo mucha gente trabajando en esto, pero uno de los pioneros y digamos, de los meros en este tema es William Thomson, conocido mejor como Lord Kelvin. William Thomson hizo muchas cosas en su vida, desde el punto de vista científico. A él se le deben ideas muy ingeniosas, innovadoras, como algunas un poco, que en su momento eran un poco locas, como pensar que se podía conectar Europa con Estados Unidos a través de un cable marino que llevara los telegramas, una vez que se pudo tener un mejoramiento en el entendimiento de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Kelvin lo hizo, o sea, propuso la idea, una compañía se propuso hacerlo y lo lograron, ¿no? Entonces fue en estos casos de ideas descabelladas que sin embargo tuvieron un éxito. Bueno, Lord Kelvin trabajó mucho en la parte de termodinámica y él fue el que ayudó a madurar esta idea de la temperatura y darse cuenta que es una propiedad fundamental, que en esencia está relacionada con la misma existencia de los átomos y las moléculas. El hecho de que podamos o nos referimos a la temperatura y que algunos objetos están más calientes que otros, o que unos objetos están fríos, tiene que ver con el hecho de su constitución atómica y molecular y es un reflejo del movimiento atómico
que constituye a la materia. William Thomson propuso la existencia del cero absoluto, o sea, un punto de partida para medir la temperatura en una escala universal de temperaturas y como una propiedad fundamental de la naturaleza. Esta es su placa en donde está enterrado, que es en Westminster, en Londres, y Lord Kelvin hablaba, en relación a la segunda ley de la termodinámica, él hablaba sobre la degradación de los procesos y que en algún momento podría existir algo así como una muerte cósmica. Esta es una idea que cautivó a muchas mentalidades fuera de la ciencia y entonces dio lugar a un romance, digamos, a una idea romántica sobre el fin del universo, etcétera. Vamos a la siguiente. Bueno, ya les hablé de Meyer. A la otra persona que se le otorga digamos, la idea de la energía y de cómo la energía se transforma, pues es ni más ni menos que a James Prescott Joule. Esta es su lápida en el Panteón de Sale, muy cerca de Manchester. Ustedes verán, bueno, no pueden leer la inscripción es muy interesante, es una cita bíblica que dice, durante vida hice las cosas que cuando nos llaman a dormir ya no vamos a poder hacer. Y verán ustedes aquí un numerito. Bueno, ese numerito no es el número de la lápida, ese numerito es el número que encontró Joule, un número fijo, constante, que permitía convertir calor en trabajo. Y este número está escrito en unidades inglesas, pues es el equivalente de un Joule en unidades británicas. Entonces está en su epitafio. Joule entonces se le reconoce como uno de los pioneros en establecer la ley de la conservación de la energía. Venía de una familia de cerveceros y parte de los experimentos los pudo hacer con precisión gracias a que usó toneles, toda una tecnología para conservar cervezas que la pudo aprovechar para hacer ciencia. Vamos a la siguiente. En el caso de la entropía, pues hay muchos nombres, pero obviamente el que diríamos lleva la estafeta al final es Ludwig Boltzmann, un científico austriaco. Esta es también su tumba, su lápida, y ustedes verán aquí su epitafio, al igual que Joule, que es un número, pues el epitafio de este hombre es una fórmula que él desarrolló, que fue la conexión que tenía que ver la entropía con el comportamiento atómico molecular. O sea, ¿por qué existen esta dirección en los procesos naturales? Es porque la materia está hecha de átomos y entonces se puede, el generar procesos, el inducir procesos tiene que ver cómo se comportan los átomos. Se le considera como uno de los padres de la física estadística y le pudo dar una interpretación atómica a la entropía, lo cual en su momento fue muy polémico y tuvo muchas oposiciones dentro de la comunidad científica a estas ideas. Vamos a la siguiente. Miren, esta es una foto de una región de Manchester, Castlefield, que es muy interesante. Lo pueden visitar ustedes, pero en una sola foto ustedes tienen mucha historia aquí, porque estos son los famosos canales de Manchester que fueron canales que existían de manera natural y luego los expandieron de manera artificial y que se usaron para el comercio del algodón, para poder traer algodón de Oriente y luego de América, de Estados Unidos, y con ellos creció toda una industria textil, con la cual se requirieron máquinas. Y para hacer máquinas se requería entender bien cómo echarlas a andar, cómo hacerlas funcionar, y lo cual implicó toda una serie de problemas desde el punto de vista científico, pero también sociales, porque, por ejemplo, en esta región de Manchester ustedes pueden encontrar en los panteones muchos niños, o sea, muchas tumbas de niños, porque se usaban muchos niños como obreros, ¿no? Lo cual generó algunas reflexiones. No muy lejos de aquí, de esta región de Castlefield, está una biblioteca, la biblioteca, se me olvidó ahorita el nombre, pero está Chatham, la biblioteca de Chatham, la biblioteca de Chatham, donde Carlos Marx y Federico Engels se reunían a escribir sus ensayos que dieron origen a las ideas sobre la explotación de los trabajadores y la necesidad de organizarse y de tener otras formas de economía que no fueran basadas en la explotación. Este cuadro que ustedes ven, esta pintura que ustedes ven aquí, van a ver entonces los canales artificiales. Estos eran
los lugares donde se usaban para el almacenamiento del algodón. Aquí ustedes van a ver en esta foto el primer ferrocarril que se usó para pasajeros en el mundo, un ferrocarril que se iba de Manchester a Liverpool. Una vez que se tuvo el ferrocarril, una máquina de vapor, se les ocurrió, bueno, pues si puede servir para transportar algodón, puede servir para transportar gente. Entonces, aquí vemos los inicios de medios más efectivos de movilidad de la gente. Y bueno, aquí obviamente esto no viene de la época de la Revolución Industrial, pero es uno de los edificios más altos que pueden encontrar en Manchester, es un hotel, pero obviamente la preocupación en toda esta región ha sido siempre el tema de la energía y de la utilización en máquinas y de sistemas que se ufanan de ser de procesamiento, de transformación de energía. Vamos a la siguiente. Bueno, estas son algunas aplicaciones que les mencionaba. Esto también viene de Manchester, está en el Museo de Ciencia y Tecnología de Manchester. Estos son algunos de los fábricas de algodón que ustedes pueden encontrar aquí. Y por supuesto, toda esta revolución que surgió en algunos lugares como en Manchester de aplicar la termodinámica y desarrollar la termodinámica fue lo que después permitió el desarrollo de motores de combustión. Y los motores de combustión obviamente transformaron nuestra forma de vivir, porque trajeron con ellos el uso de combustibles fósiles. Y ahora sí, vamos a la siguiente. Esto es menos conocido, pero también es igual de importante. En Alemania hubo una gran, más o menos por la misma época en que Boltzmann estaba haciendo sus trabajos en Austria y que la gente en Inglaterra estaba haciendo todas estas transformaciones desde el punto de vista científico y tecnológico, hubo gran interés por la producción de focos de luz artificial. Y toda la tecnología asociada a esto dio lugar al nacimiento de grupos de investigación científica para entender cómo la luz o la radiación interacciona con la materia, y en el fondo eso es lo que da lugar pues, al descubrimiento de la cuantización de la energía. Este es Max Planck, que fue precisamente estudiando cómo la emisión de energía está asociada con la temperatura, un problema termodinámico, es decir, cómo un objeto caliente emite luz. Eso fue lo que dio lugar al entendimiento de la naturaleza cuántica de la materia. Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, esto generó obviamente algo muy importante, un cambio de vida tremendo, el poder utilizar luz artificial, pero también la necesidad de utilizar medios para generar electricidad a nivel masivo. Si vamos a la siguiente. Bueno, a lo mejor no se ve muy bien, esto es una foto que tomé recientemente de una revista que es de Energy, perdón, no, la revista no es Energy, es del MIT, un review de tecnología, pero es un volumen especial sobre energía en el 2016. Y es una gráfica que muestra cómo está la producción de CO2 a nivel mundial y en donde hacen ver que al parecer existe como una tendencia a frenarse a la producción de CO2. El CO2 se produce precisamente por termoeléctricas o por los motores que usamos en nuestros coches, es decir, toda la tecnología del pasado pues ha tenido sus efectos en el presente, y este es nuestro presente termodinámico, el problema del calentamiento global. Entonces, la pregunta es cómo podemos lograr controlar esto, ¿no? Y entonces, obviamente, ustedes han oído hablar toda esta discusión de cómo controlar la producción de CO2, porque CO2 es lo que hace, entre otras cosas, que se caliente el ambiente. Y bueno, aunque hay esta tendencia a la baja, que se cree que se debe a que China ya está aplicando algunas medidas ecológicas, existe el problema de que otros países van en el proceso de crecimiento en el uso energético, y es más que nada, está asociado al desarrollo, el mejorar estándares de vida, de acuerdo como los conocemos, es decir, el lograr que los niveles de riqueza incrementen en países que antes eran pobres, trae como consecuencia la necesidad de usar más energía. Y esto, pues obviamente trae el problema de cómo utilizarla mejor, y tiene que ver con algo que ya se ha repetido a lo largo de estas sesiones, de nuestras formas de consumo y nuestras formas de vivir. Y un poco el mensaje que hay es que si queremos vivir como estamos viviendo, vamos a acabar con el planeta, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Algunas cosas que se están haciendo a nivel mundial. Bueno, estas son dos imágenes de los grupos de investigación Imperial College. Por ejemplo, cómo se puede almacenar dióxido de carbono en rocas. Esto es algo que son de estos proyectos masivos en el cual se está invirtiendo mucho dinero, porque es una manera de hacerlo, es decir, una manera de controlar
la producción de CO2 y la sobrepoblación de CO2 es almacenándolo. Y almacenándolo no solamente quiere decir que esté ahí y que luego se escape, no, almacenándolo es que pueda haber transformaciones del mismo CO2 que reaccionen con las mismas rocas y que esto genere otros minerales que no necesariamente sean más contaminantes. Hay otros proyectos asociados con el hecho de buscar energías alternas. Probablemente estos son temas que están en desarrollo y en donde pues, países como México necesitamos ponernos las pilas porque estamos muy atrasados en esta visión. Quizá es nuestro pasado petrolero que nos está haciendo ver las cosas de manera muy lenta, pero bueno, en diciembre de 2015 se firmó un acuerdo en París que obliga a los países a reducir de manera drástica el uso de combustibles fósiles y ese es un problema que tenemos de manera inmediata. Entonces una de las preguntas que seguramente nos podemos hacer es ¿quién está trabajando en esto o qué se está haciendo en esto? Y a lo mejor estamos pensando que alguien va a solucionar esto en México, pero lo cierto es que se requiere de las nuevas generaciones que se capaciten para resolver estos problemas. En la División de Ciencia e Ingeniería estamos trabajando en esto, de la Universidad de Guanajuato, entonces por ejemplo, estamos colaborando con Imperial College en estos temas. Precisamente ayer se recibió un estudiante de Ingeniería Química con este tema, ¿no? En una colaboración internacional con Imperial College, que tiene que ver con esto precisamente, cómo describir correctamente o cómo modelar correctamente estos procesos. En el caso de energías alternas, también hemos tenido colaboraciones importantes en los países de Sudamérica, le han dado mucha importancia a esto. Entonces países como Colombia, como Argentina, como Chile han estado invirtiendo mucho en el desarrollo de energías alternas, por ejemplo, biodiesel, ¿no? Entonces en particular nosotros hemos estado colaborando con la Universidad Nacional de Colombia en estos temas. Vamos a la siguiente. Otro tema que es muy importante es otros contaminantes, por ejemplo el N2O, ¿sí? El N2O es un contaminante, tiene que ver con los contaminantes que producen este escándalo de Volkswagen, y el tema aquí importante es cómo también capturarlo. Entonces hay otros métodos de capturarlo, no nos tenemos que ir a los desiertos de Qatar para almacenar CO2, sino que existen materiales orgánicos que se pueden producir de una manera muy específica, que por un método pirólisis, no voy a entrar ahorita en la parte técnica, pero son materiales orgánicos que tienen propiedades aún no bien entendidas. Entonces parte de la propuesta de modelos termodinámicos que toman en cuenta la naturaleza molecular de la materia es poder lograr eso, poder lograr un entendimiento de estos procesos. Entonces estamos actualmente en una colaboración con la Universidad de Manchester, en estos proyectos Newton Fund, en donde estamos trabajando modelos de absorción. La gente de Manchester, el Departamento de Ingeniería Química, son expertos en la parte de simulación de estos procesos y nosotros estamos haciendo el modelaje termodinámico. Entonces, de octubre a diciembre vamos a tener la visita de un colega inglés que precisamente viene como parte de este proyecto a trabajar en este tema y esperamos poder en febrero estar haciendo un workshop sobre los avances, sobre cómo podemos modelar termodinámicamente el NO2, su captura en el biochar. Vamos a la siguiente. Bueno, y la otra fuente de ideas para resolver estos problemas es obviamente los nuevos materiales. Aquí estoy poniendo nada más ejemplos de nuevos materiales, unos inspirados en la naturaleza como el uso de telarañas. La física de las telarañas ha dado ideas de cómo sintetizar telarañas para diferentes propósitos, o materiales artificiales que no existen en la naturaleza, como los metamateriales, que se construyen para propósitos muy específicos, que pueden servir para almacenar diversos sistemas energéticos. El grafeno es muy bien conocido, esto es muy popular. El grafeno precisamente fue descubierto en Manchester y ahora la tecnología basada en grafeno en principio va a permitir un montón de cosas. Todavía se está trabajando en esto, pero en principio permitiría echar a andar esta idea de usar el hidrógeno como otra fuente de energía, porque se pueden hacer baterías que almacenen hidrógeno, celdas de hidrógeno. Y otros materiales como los cristales líquidos permitirían en principio poder aprovechar mejor. Los cristales líquidos se usan, por ejemplo, para transmitir, por ejemplo, estos cañones, muchos de los dispositivos electrónicos se usan para esto,
Pero los cristales líquidos tienen muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, actualmente se están usando para regular la manera como se calientan las casas, es decir, a través de ventanas, en donde los cristales líquidos, además con el tacto se puede ir regulando la cantidad de energía que entra en una casa. Entonces, el diseño optimizado y eficiente por ejemplo, de los lugares donde vivimos, implica el uso de estos nuevos materiales. Entonces, el estudiar nuevos materiales tiene claramente un propósito de generar mecanismos de sustentabilidad. Y bueno, finalmente ya para concluir, quizá el mensaje más importante es que mucho de esto es posible, pero tenemos que modificar nuestros hábitos. Y modificar nuestros hábitos está a nuestra disposición. Aquí León está lleno de camionetas, ¿no? Por todos lados ustedes van a ver camionetas gigantescas que se usan para transportar, camionetas particulares, y bueno, las camionetas radian energía. Entre más grandes son un automóvil, más superficie ofrece para radiar energía, y eso calienta. Entonces, es una idea, digamos, totalmente contraria a nuestras preocupaciones ecológicas, que estemos muy preocupados por el calentamiento global y la contaminación, pero que sigamos comprando estas camionetas gigantescas que lo que hacen es contaminar. Entonces, reducir el tamaño de nuestros coches para movernos, el tener mejores hábitos de locomoción, impactaría mucho en poder mejorar los problemas que estamos enfrentando. Pero eso implica cambiar, y quizá ese es el reto más grande. Pues se podrán seguir inventando material, se podrán haciendo muchas cosas, pero si la sociedad no cambia sus mecanismos de subsistencia, seguramente no podremos resolver estos problemas. Gracias.